pero siempre fue dentro de IPICID, ¿no? Sí. Y entonces de repente como que decir, voltear ahora sí que al mundo externo también te dio un ¿Qué poco voy a de hacer? miedo, ¿no? Sí, claro, o sea, ¿qué voy a Ajá. hacer? O Sí, sea, sí pasa. porque no sé qué va a pasar Ujú. y luego, y si no la hago, Viene y más si esto. inseguridades todavía de las que ya Sí, sí, tienes. sí. Entonces dije: "Ay". Sí. Bueno, llega un ofrecimiento de un externo Ujú. y entonces, piénsalo. Y yo, y te digo, ya tenía mis señales, ¿no? Ya tachadas de así, 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 así. Pues, ¿qué esperas, no? Dije: "Pues va, la tomo". Y acepté. Dije: "Sí, que me entrevisten, no sé qué", porque también tenía que pasar por una entrevista, ¿no? Ujú. Y ver si me aceptaban. Y aparte toda la gente que yo conocía, que ya no estábamos en la misma área, pero que eran mis amigos, o la mayoría, porque no sé si se quedaron, ya se habían ido. O sea, todos ya Ujú. se habían ido. Entonces era así como de y me acuerdo que tú me dijiste: "¿Qué haces aquí? Vámonos". Y yo te Ujú. decía: "Pues, ¿a dónde me voy?", ¿no? Entonces, pues, me resistí más. Dije: "No, sí aguanto, aguanto". Es Yo que sí querías ser parte del inventario tú. Estabas de aferrada. No, no, ya no, no. sé. Sí, lamentablemente, es como esas relaciones tóxicas Tóxica se en las cuales te aferras y dices: "No, sí, va a ser va a algo bueno, cambiar, va a va a cambiar". Sí, cambiar. sí, seguro Ahí cambia. en vez de va a cambiar el bates, va a cambiar el ambiente. Ándale, No, sí. no, es que O sí, cuando yo ya llevas muchos años, ¿no? Y ajá, dices: "No, pues el anillo", ¿no? Porque ya te ándale. vas a casar, te vas a O comprometer. o con la de: Y "No, es que ya perdí mucho tiempo". O sea, ¿cómo va a perder ese tiempo invertido? No, aquí le sigo. sí, y ahí el siguiente paso, digo, no era el anillo de compromiso, era, era el como la plaza, ¿no? El ya Ujú, no estar por contrato, porque todavía todo ese tiempo que estamos hablando ujú. fue por contrato. Híjole, Duré como 7 años, no, 7 8. años, no, como 6 años Mm, por honorarios, de que yo tenía que dar factura. mm, Y ya el resto, que fueron los 4 restantes, ya fue por asimilables, donde yo ya no daba factura, ya digamos que estaba mejor, pero no ujú. tenía ninguna prestación. Sí, Entonces, o sea, ese tipo de contrato estaba raro, ¿no? Porque pues ni sí, eres persona física, porque, pues, no te pedían factura, no, pero tampoco tenías prestaciones. no, ningún tipo de prestación, Sí ni estaba bien seguro social, o rarito. sea, nada. Entonces yo Ajá. decía, bueno, o sea, fíjate, entré de 23, ya iba a cumplir 33, entonces era como de, oh, ¿no? ¿Y qué has hecho, no? ¿Y qué tienes? No tienes cotizado nada, no, nada, nada, pero en mi mundo, como dices tú, pues estaba encerrado en esa esfera que Ujú. a mí me gustaba. O sea, que Sí, en su porque momento sí lo disfruté, hiciste, yo creo que dices, muy buenos amigos, ¿no? O sea, también sí, eso, pues sí, digo, no es que esté mal, porque al final del día, el conocer gente que nos aporta de distintas formas está chido, ¿no? O ujú, es de mucha ayuda. ujú, Pero a veces eso también nos lleva a esa zona de confort que exacto. dejamos de ver otras cosas, ¿no? Claro, pero esos amigos, curiosamente, que Ujú. agradecida con Dios, porque todavía los tengo, sí, ya se habían ido, ya se habían ido todos, o sea, ya todos, Oye, ya, sí, o ellos espérate. llegaron después que yo, y esos Ajá, fueron antes que yo, ¿no? O okey. sea, sí. Ajá. Entonces y esos mismos amigos eran los que me jalaron de: "Ya vete de ahí, o sea, tú eres pa' otra cosa, o sea, ya no Sí, ya encajas, no encajas ahí. ya no perteneces ahí, ya hiciste lo que tenías que hacer", ¿no? Y yo creo que me veía muy estresada también. Entonces era así como que es que era algo. Por tu bien, Gaby, ya. Era lo más triste que me pasaba, Ajá. que la gente me veía y no me veía bien. Ah, okey. Y entonces para mí era todavía más frustrante Y que el doloroso, que ¿no? muy doloroso, o sea, muy doloroso, por te digo, de llorar, o sea, Ujú. y no, pues no escarmenté, ¿verdad? Porque me volvió a pasar, pero, pero sí era muy triste, o sea, el ver que la gente no te viera bien, o sea, tú puedes decir: "Ay, no, mira, estoy perfecto", y Ujú, sonrío y como si nada. Y por dentro, pero quien me conocía era así como de: "A ver, ¿qué tienes? ujú. Ya vas a llorar". Y no me podían decir: "Ya vas a llorar", porque todos corrían, ¿no? Sin Yolanda, marica. Casi, Así tal casi. cual, ajá. Y entonces era así como de y eso era lo que más me podía. O sea, Mm, que la gente se diera cuenta, ujú. lo que yo trataba de ocultar. No lo ocultaba, pero digamos que sí, Pero era ya muy evidente, ¿no? era muy O evidente. ya o más bien, ya era tan difícil de llevarlo que era difícil ocultarlo, Exacto, ¿no? era O sea, eso. aunque quisieras ya no Sí, o sea, yo podías, decía: porque "No, ya era hombre, algo pero que pues le te echo desbordaba. ganas", ¿no? Ajá. Sí, era algo que estaba fuera de ya Ya te no podía estabas controlar. sobrepasando. Sí, entonces dije: "Pues sí es cierto", ¿no? Entonces te digo, ya hice la entrevista en el otro trabajo, también era gobierno, y me quedé. Y me fui como directora de área. Okey. Entonces dije: "Ah, pues está bien". Digamos que era mejor, era un sueldo mejor, eran prestaciones, al menos prestaciones no como uno quisiera, pero eran mejores que las que tenía, porque no tenía Sí. nada, ¿no? Al menos seguro social tenía. Y decía: "Ah, Ándale, mínimo, y el dices: "No, mínimo ya me ya". hace un paro". Sí, Ay, sí, ya. la neta sí. Sí, a lo mejor no cotizaba en Infonavit porque, pues, gobierno tiene otro esquema Oh, de sí, también pensiones. esquemas bien raros, Ajá, bien pero raros. bueno, Ay, decía así. cómo te quejas con gobierno de que gobierno te trata mal? Nomás dime. Pues no, no No, puedes. está difícil. Entonces dices: "Bueno, pues está bien". Ajá.
Dije: "Ah, es algo nuevo, es algo así". Y entonces, mucha de la gente que estaba ahí, pues, yo la conocía. Entonces, yo decía: "Ah, perfecto". Pero resulta que el área donde me tocó no era con los que yo conocía. Este, pero luego, aparte de eso, los que Ajá. yo conocía no se llevaban con el área con la que me tocó trabajar. Entonces, era así como de: "Bueno, no pasa nada", ¿no? O sea, pues, eso no quiere decir que no les pueda hablar, O que no me lleve bien o con que tu no me lleve equipo. bien con mi equipo. Pues, ¿qué crees? Que no salió como yo esperaba, ¿no? Okey. Me topé con pared, me Ajá. encontré un equipo que estaba no conforme con la decisión de que yo entrara, Ujú. porque, pues, Nuevamente, ¿por había qué ella? ajá, ¿por qué ella? ¿Por qué alguien externo? Si puede Ujú, ser alguien interno, ¿por qué no me lo dieron a mí? Yo tengo más experiencia. Ya no era un hombre, ya eran ujú. mujeres, ¿no? Entonces, era así como Pero también la grilla entre mujeres es muy difícil, de hecho, ¿no? es más complicada el Ujú, trabajo entre mujeres que un trabajo entre hombres y mujeres. ujú. Por eso a mí se me hacía raro lo que me había pasado años anteriores, Ajá. porque la verdad es que yo he trabajo bien con mujeres también, pero me desenvuelvo más fácil con hombres porque son más sencillos y una como mujer es más complicada, la verdad. O Ujú, sea, hace como que piensa como 1000 cosas a la vez y un ujú. hombre de lo que yo he tenido Tu la experiencia, experiencia ujú, es de que son más simples. O sea, es de, a ver, muy prácticos, sí, ¿no? son muy prácticos. O sea, si yo tengo 1000 cosas, es de que tú agarras, a ver, vamos a desmenuzarlas, y agarras una y la pones acá. Tú las ordenas, y Ujú, yo no, o sea, yo hago como la maraña. Y ujú, eso me pasó con mucha gente que trabajé, por eso se me hacía raro tener ujú, ese problema de: "Es que tú eres mujer, es que ¿por qué tú? Es que tú crees que todo lo sabes, es que", dices tú: "¿Qué onda?", ¿no? ujú, Porque te digo, no me había pasado. Y ya con mujeres es más común. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más conflictivas, porque las mujeres somos más de egos, más de, ay, ¿a poco ella sabe más que yo? ¿A poco? ¿Me entiendes? ajá. Las mujeres somos más así, o sea, tenemos un lado bueno, Como pero sí hasta también cierto punto tenemos, como territoriales, ¿no? sí, 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 sí. O sea, podemos, con quien empatizas, sí pueden ser como tus aliadas, pero nada más no les caes bien, híjole. Sí, ya. No, no, no. O sea, pueden armar un zafarrancho ahí, ¿no? Perdón, sí, sí, sí. Entonces fue así Una como, huelga ahí en contra de ti. pues sí Es pasó, que no ¿no? nos da prestaciones, así, Ándale. pero yo no soy la que los contrató. No era huelga, pero fue algo así como, tampoco fue ley del hielo, pero era Ajá, como de, pues, que lo descubra ella sola. O sea, la información que yo necesitaba ajá. era como de, así como yo batallé para entenderlo, que ella lo atienda. Yo no tengo documentación, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y yo decía, pero somos un equipo, ¿no? Y a Ajá. mí me enseñaron que los equipos, pues, Se colaboran, ¿no? apoyan, se Ajá. apoyan entre sí. Ajá, entonces era difícil, fue difícil al comienzo, y quienes me arroparon fueron el equipo de los que yo ya conocía. Ujú, Ellos fueron los que a lo mejor ellos no lo supieron, o a lo mejor algunos sí tuve oportunidad de decirles, pero sí me arroparon y sí me dieron ese como de: "Tú échale ganas, no pasa nada, acabas ujú. de entrar, o sea, no te dejes vencer", porque sí era donde quieres correr, o sea, sí Sí, quieres correr. pues es que como dices, ya venías del lugar donde estabas contracorriente, y ahorita Ujú. otra vez, ¿no? Sí, exacto. Sí, Yo sí te pensaba que sentías dije: "Ay, un cambio de lo sentías aires, un difícil. cambio", dije: Ajá, "Ah, no, pues ya", ¿no? No, no, no era de, no. No conforme, porque cuando me salí de Visit tuve problemas para que me liberaran. No me dejaron okey, irme tan fácil. Yo decía: okey. "¿Pero por qué? Si yo tengo todo en orden", ¿no? Ujú, Entonces era de, no, ahí en IPICIT podía hacer una maestría. mm, Entonces era de, pero es que te dieron una maestría. Y yo así de, ¿perdón? ¿Me dieron? No, a mí no me la dieron. O sea, ¿sí me dieron el apoyo? Sí. ujú. Como ¿Pero una por especie de qué? beca. Una beca. Ujú, ¿Pero por qué me la dieron? Pues porque también sufrí de años de no subirme el sueldo. Hubo varios años, si no es que 5 años, donde ganaba nunca lo subían mismo. tu sueldo No, ni el siempre fue el ajuste, mismo. ni Y me decían: "¿Pero por qué a ti no?". Y yo veo que fulanito, sutanito, todos subían, todos subían, todos subían, y a mí no subía nada. no ¿Y por qué? manches. Entonces digo, lo retomo porque sí es un punto donde yo decía: "Otra vez", ¿no? Claro, Entonces, me dieron esa maestría y me titulé hasta hace poco, pero la terminé, ¿no? ajá, Entre trabajo, entre estrés, entre todo, la logré sacar okey, y salí bien. Y dije: "Órale, qué chido". O sea, qué qué bien, chido, ¿no? Tengo esa felicidades. como gracias, como esa capacidad pues, tú lo puedes hacer. O sea, si lo Claro, lograste, ¿por qué no? ujú, Entonces, ya cuando voy acá y ya encuentro esas trabas, dije: "Ay", pues, te digo otra vez, iba así como de entonces este equipo me arropa y me ayudan, y si yo no le entendía, ellos, pues, no estaban inmersos a lo mejor en mi área, pero sí sabían ujú, más o menos cómo se movía, ¿no? Entonces, ellos me empezaron
pues como a ayudar, a entender, a decir, a ver, si no le entiendes, yo te ayudo con esto, y otro me decía, yo te ayudo con esto otro, y así. Ujú. Y porque te digo, mi equipo era muy hermético, entonces como tenían la orden, no de la jefa, o sea, de una de las integrantes del equipo, no le den nada, Yo creo que que lo descubra, la que quería ser la que quería el la que puesto. quería tu Sí, puesto, la que quería el era puesto. la que les decía no. Exacto. Pero me enteré después. O sea, Ujú. no crees que me enteré en ese No, momento. pues no. Pues yo, para mí era así como de, ay, o Ujú, sea, voy a tratar de llevarme bien. Y luego me decían, es que aquí no se viene a ser amigos. Y yo ya sé, yo no vengo a ser amigos. Quien me quiera hablar, que me hable. Quien no me quiera hablar, pues que no me hable y ya. ujú, O sea, yo vine a trabajar. Yo tengo un objetivo. Si en el camino me encuentro con gente que quiere mi amistad, ok. Pero si no, no va a pasar nada tampoco. ujú, Y entonces, si algo he aprendido es que a la fuerza ni los zapatos. claro. Entonces, yo decía eso. Y siempre tuve ese lema. Y sí me encontré, te digo, con esas trabas. Finalmente, esta persona decide irse Mm, porque pues obviamente no le iban a dar el puesto, porque el puesto ya lo tenía yo. sí. Pasaron unos cuantos meses y decide irse a otra dependencia, porque también era eso, o sea, que luego pues conocen gente de otras dependencias y te pueden cambiar. Sí, ahí parece que ahora mucha gente que trabaja en gobierno se conocen entre ellos, ¿no? Es como Exacto. también es como una especie de mafia, Ujú. ¿verdad? Sí, 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 o contacto si lo quieres ver Ajá. así, ¿no? Pues nepotismo también. Sí, ¿no? Pues a lo mejor sí Sí, también se puede dar, mucho. también se puede dar, también se da. El Sí. chiste fue que se va y haz de cuenta que fue como una liberación Mm, de equipo, una liberación de almas, una liberación de lo que tú quieras, ujú, ¿no? Y empezó a fluir. mm. Y ya fue donde yo me enteré, no, es que no teníamos, teníamos prohibido como hablarte, o como, y sí me hablaban, pero sí como que mantenían como su, Sí. donde no los vieran, haz de cuenta, ¿no? De ahorita que no nos ve, o cuando no viene, pues ya podemos hablar contigo, y me ayudaban, pero nada Pero más también ese estaba sí y era ponían, como gente sin criterio hasta cierto punto, ¿no? pues es que sí, era así como de, no manches, o sea, te dejas influenciar, Claro. o sea, tú, como dices, tú tienes el criterio para decir que sí, que no, Ajá. y tú no me vas a venir a imponer, No, ¿no? es que mira, si eres mi amiga, pero ella es mi jefa. Yo le tengo que responder a mi jefa. Claro, Como tú hace rato misma decías, ¿no? Es mi deber porque es mi trabajo. O sea, aunque no me sí, aunque no guste, me guste, aunque no me caiga bien, es mi jefa y tengo que cumplir. claro, Y no porque claro. tú vengas y me digas, no, vamos a hacérsela difícil. No, o sea, y ahí no tienes ni criterio ni profesionalismo, porque al final del día, tú, pues el ser profesional es hacer las cosas bien, ¿no? Claro, ajá. Y te vean o no te vean, tú tienes que hacer las cosas bien. Entonces, pues sí, creo que esas personas sí, se les Pues fue el sí, avión. pues sí, sí, ya les fue. Pero bueno, al final del día, te digo, fluyó, Ujú. porque llegó un punto donde, como yo le hablaba al equipo contrario que no se llevaban, era así como de, ay, pues no la junten porque ella está con el enemigo, haz de cuenta, como si fueran el enemigo, que no lo eran, Ajá. pero pues había como cierta, ahí, Fricción fricciones o... entre ellos, Ajá. porque no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, o había trabas de un lado o había trabas del otro. Y ya cuando yo llegué, pues digamos que para el equipo con el que yo me llevaba bien, pues también fue un de, porque ya podemos explicarle y ella nos va a ayudar, o sí, o sea, Sí, ya se como siente un apoyo un apoyo, a lo mejor de los no dos salía bien, lados. exacto, pero pues un balance, ¿no? Ujú. Había que haber un balance entre las dos áreas para ponernos de acuerdo y no, no, fue fulanito, no, fue fulanito, o sea, Sí, no no. aventarse la bolita. Y eso pasaba, o sea, yo cuando entré yo me di cuenta y dije, Ujú, uy, aquí está medio raro el ujú. asunto, pero bueno, le echamos ganas. Turbio. Pues turbio, sí, difícil hasta cierto punto, pero fíjate que en ese trabajo duré 3 años y medio, Ok. pero Los mejores años de tu vida. ¿cómo te explico? No, fueron los más difíciles, los peores de mi vida laboral, Ok. debo decir. Porque de los 10 años que me desgasté en Ajá. Invisit, aquí no cumplía ni el año Ok. y ya estaba desgastada. Ya En me un había año desgastado te en un había año, pegado bien fuerte. bien fuerte, pero yo decía, tú eres fuerte, tú tienes que resistir. A mí me enseñaron que no me puedo dar por vencida, que tengo que echarle ganas. Ujú, Y ya hasta el grado donde digas, ya ujú. estuvo, entonces ya desistes. Pero no, es bien poquito, es un año, ¿cómo crees? Yo no soy cobarde, yo no soy de las que se echan para atrás. Pero ahí, por Sí, ejemplo, ¿qué fue lo más difícil? O sea, ya has sabido esta persona que como que controlaba a tu equipo y no estaba. Ahí, ¿qué circunstancia surgió que te llevó otra vez a caer como, pues, en este desgaste emocional y estrés laboral? que si algo no estaba bien, era Ujú. mi culpa, siempre. Ok. Que si no lo terminaba, a ver cómo le hacía, pero yo tenía que terminarlo. Así me durmiera en la oficina, lo tenía Ajá. que terminar.
Y decías, oye, pero yo me tengo que ir, oye, pero yo tengo que hacer, oye, pero yo tengo una vida, ¿no? Ujú. Pues a ver, ¿cómo le haces? A mí me lo das. A mí esto, a mí lo otro. Y luego eran muchos chismes. O sea, Mm, eran muchos chismes de que si iban con la jefa y le decían, oye, ella dijo esto, no preguntaba, es verdad. Me vinieron con este chisme y ¿qué no sé qué, a onda? ver, entonces, ¿qué onda? No, pues no es así, por esto, por esto, por esto. De repente me daba la razón, Ujú, pero de repente no. O sea, era así como de, ¿por qué andas diciendo? ¿Por qué? No. O sea, yo no dije. O sea, ¿me entiendes? O sea, ni ujú, siquiera, cuando alguien no te da ni siquiera el beneficio de la duda y te está juzgando, porque sí te están ujú, juzgando, dices, oye, espérame, pues déjame defiendo primero, pregúntame qué pasó, pregúntame cómo está. ujú. No vengas y me digas, es que me dijo fulanito porque es alguien de tu confianza, ¿no? Pues si fue de tu confianza, ¿por qué te andan diciendo? Y la otra es como también que poco profesional, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, o sea, te estás dejando llevar por chismes, ¿no? O sea, como dices, sí deben haber preguntado primero, ¿qué Pues está es, pasando? O supe que pasó esto, ujú, dime tú qué está pasando, ¿no? O sea, exacto, pero creo que hasta cierto punto sí se dejaba llevar mucho por mucho, chismes, ¿no? eso. Y aparte la cuestión es que no lo quieres hacer, es que, ¿sí me entiendes? Ujú, El evidenciar a la gente enfrente de más gente, a mí nunca me ha gustado. A veces uno lo hace y se equivoca y dices, ay, ujú. no debí de hacerlo, ¿no? Pero no está bien. O sea, no No. está bien. Si algo, o sea, por ejemplo, si yo trabajara para ti, o sea, yo lo primero que buscaría era que si lo hice mal, a lo mejor me dijeras, Gaby, tengo que hablar contigo. Ujú, Ven. Y entonces sí te digo, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasaba, ¿no? Cuando algo llegaba un chisme, de algo que había pasado, una de las personas del equipo, en general, o sea, ya del equipo administrativo, sí iba y me decía, oye, ven, quiero hablar contigo. Llegó esto y esto y esto. ¿Qué onda? ¿Por qué andan diciendo esto? Y ya decía, no, pues es así, 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 así. Y nada más me decía, pues aguas. O sea, ponte al tiro, tú haz lo que tengas que hacer, tú en tu papel, tú no, no des más de lo que tengas que dar. ujú, No te digo que des, o sea, que des menos porque no lo das. Entonces, tú enfócate, tú no te dejes llevar por chismes, tú no te dejes envolver por la gente, tú haz lo tuyo. ujú. Y yo decía, órale, va. Pero qué diferencia, Sí. ¿no? O sea, porque era de, a ver, ¿qué onda? No era de, ¿por qué andas Ujú, diciendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y entonces también la situación en el área donde yo estaba era complicada porque le dábamos servicio a las otras dependencias, ¿no? O okey. sea, teníamos páginas web, o sea, era la infraestructura. Los servicios eran dar infraestructura a las Ujú, dependencias, era checar que los correos electrónicos de todos los de ahí del área funcionaran, checar que los servidores no se cayeran, que el aire acondicionado funcionara. O sea, eran servicios en general, o ¿no? sea, tanto infraestructura como Como de de project servicios y manager. configuraciones, como de lo físico, ¿no? También. Exacto. Y de documentación, porque Ujú, ahí fui, jefa de departamento, o sí, jefa de departamento, fui, técnico, fui soporte, fui, ¿cómo se llama? Arreglafierros, fui, project manager, de todo. de todo. ¿Cuánta gente estaba a tu cargo en ese entonces? Estaban uno, dos, tres, éramos como, ay, no es cierto, no éramos tres, como unos cuatro a mi Ujú, cargo eran, y conmigo éramos cinco. okey. Entonces, Pues sí eran poquitos, ¿no? sí, no eran tantos, pero Pero digo, para sí, todo lo que tenían que hacer, como que sí estaba un bueno, pero poquito es que cargado. éramos dos nada más al principio. Y luego Ah, de, okey. bueno, le vamos a dar a otra Éramos 2. persona. Éramos dos. Con esta persona que se fue, éramos tres. ¿De quién eres director? De ti mismo. Sí, éramos tres. Se va esta persona que te digo, hacía Ajá. difícil la situación y quedamos dos. Okey. Entonces, pues era mucho. O sea, era mucho para estas dos personas y me dan a otra más. ¿Por qué? Porque se supone que un director gestiona. Un Claro. director, o sea, tiene que saber para poder mandar, ¿no? Ujú. Pero no Que me, también ahí en gobierno, bueno, en la experiencia que he tenido, muchos no sabían, nomás mandan. O sea, y tú te portabas chido porque, pues yo me pues te, metía, ajá, te sí. metías y todo, pero también es cierto que de repente hay mucha gente que Ah, bueno, no sabe sí, y pues porque son puestos por dedazo, ¿no? ajá, ajá, Y realmente nada más, como dices tú, nada más gestionan, entre paréntesis, sí. porque pues nada más dicen, no, pues eso tiene que estar para allá. ¿Y cómo? No sé ustedes, esto es Pues a lo ver que cómo le tienen que haces, hacer, pero me lo ajá. tienes que dar a tal Ujú, hora. Y dices, no sí, inventes. Y te exactamente. dije ahorita, o sea, Ajá. te dije a las 9 de la noche y te tuvo que haber Para quedado para las mañana, 6. No, y pero para mañana a las 8 de la mañana tiene que estar.
¿Cómo lo vamos a hacer? Sí me pasó. No sé, ¿tú? Sí me pasó. ¿Cuántas me veces te pasó. llegaste acá en la oficina? Uy, no, un montón. Un Sí. montón de veces. Un montón de veces. Sí, hasta fines de semana. Híjole. Hasta fines de semana. Y te digo, o sea, tampoco es todo de, ay, pobre de mí. No, la verdad es que no. Pero aprendí sí, mucho. No, o sea, Ah. sí era difícil, Ajá. pero me gustaba. O sea, me gustaba lo que hacía y era donde yo descubrí que digo, me gusta lo que hago, no me gustan a veces las personas con las que trabajo. Sí, Porque, ándale, son cosas distintas, ¿no? porque las personas, los seres humanos somos difíciles por naturaleza, yo creo, ¿no? Porque cada quien es diferente. Entonces, Ujú. también aprendes pero lo aprendes después. Bueno, lo aprendes en el momento y también ya después como que haces una retro de todo lo que viviste y dices, pues sí, el aprendizaje era así, 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 ¿no? Ajá. Entonces, sí, o sea, ahí aprendí mucho, pero aprendí sobre todo, aprendí a la mala, Ujú. lo que valgo. Aprendí lo que no me gusta y lo que no quiero y lo que no espero de un trabajo y de un equipo de trabajo, Ujú. ¿no? Entonces, tan aprendí que me tuve que retirar. Entonces, duraste 3 años y medio, Ujú. tú decides irte nuevamente. Sí, yo decido irme. Para esto, en esos Ujú. 3 años y medio, al año que te digo que descubrí pues que no, Pues que ya ¿verdad? te estaba Que ya me cobrando estaba factura. sobrepasando, Ajá. ajá. Recibo una invitación para irme a la iniciativa privada. Mm, Y hice la entrevista, Proceso. y lamentablemente no me quedé, no por conocimiento, sino por el inglés. Ok. Porque pues en mis trabajos donde usabas el inglés, pues no, ¿verdad? Jamás. Sí. Entonces yo decía, pues sí le entiendo poquito, ¿verdad? Pollito chicken, gallina que, pero hasta ahí, pero pues no, o sea, la verdad es que no. Sí necesitan un inglés Sí, fluido, avanzado. sí. O sea, sí me di a entender, pero necesitaban algo más fluido. Porque Sí. de repente sí era así de, ay, no entiendo. Y alguien me tenía que traducir, ¿no? Entonces, pues sí, el jefe de esa área me dijo, la verdad me gusta mucho tu perfil, pero sí hubo alguien que trae el inglés más fluido que tú. En conocimientos le ganaste, Ujú. pero necesito esa fluidez. Y es lo que te digo, aprendes que los conocimientos los adquieres. Ujú. Entonces, que tengas disposición, que tengas algunas cosas que te dan ese plus como el idioma, no te hacen mejor o peor, pero sí te dan ese plus. O A te que abren un sí, poquito más de sí, a oportunidad, lo ¿no? mejor esta persona no tenía, a lo mejor expertise en infraestructura como yo Ujú. podía tener por los años que había tenido acá, pero él hablaba más inglés, ¿no? Entonces, Ujú. y era lo que necesitaba. Bueno, no inglés, pero lo puede aprender. Sí. Y dices, sí, cierto, o sea, y el inglés también lo puedes aprender, estoy de Sí. acuerdo, pero pues sí te va a llevar una curva un poco grande, ¿no? Ujú. En que agarras esa seguridad, porque lamentablemente en México tenemos mucho, o bueno, yo sí lo tenía, Ujú. ese tabú ay, no, es que me van a charrear o se van a reír de mi Spanglish o de mi pronunciación. Y no es cierto, o sea, después conoces gente que dice, no inventes, hasta yo lo entendí, pero ya, de verdad yo los admiraba Ujú. porque se quitaban como esa pena y ellos se daban a entender con gente de la India, con gente de Estados Ujú. Unidos, y yo decía, wow, yo quiero ser como ellos. Y fíjate, se supone que yo era experta, pero me tenían como experta, pero yo decía, no, pero yo quiero, o sea, yo quiero tener esa fluidez que ellos tienen. Ujú. Ahorita no te digo que la tenga al 100, pero ya no tengo ese prejuicio El de miedo, decir, la pena de hablarle. ajá, lo perdí. Qué Bueno, me bueno. llevaron a que lo perdiera. Y te Me obligaron. obligaron, no, pues no fue tan obligado, pero sí, Fue o un sea, empujoncito por fue ahí. un empujón que si yo lo hubiera hecho, a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Hubiera Ujú. dicho, ay, no, es que no lo tengo, o Lo esto, hubieras o lo otro, postergado así. mucho. Entonces te digo, eso me llegó al año, pero luego fue es que cómo me voy a ir, porque Mm. tengo un año, entonces van a decir que no Que qué pude poco con el profesional. puesto, entonces, y yo no soy de las personas que me gusta brincar de trabajo en trabajo, y no te estoy diciendo que esté mal. Pues no, y llevabas apenas 2 trabajos. Pues sí. Y no te Y ya digo llevabas 11 años de experiencia, mujer. sí. Y no está mal, o sea, no critico a la No, gente, pero simplemente yo era decir, sí, es que yo para ti puedo, no o es sea, cómodo, para mí para ti no, no te gusta y exacto, sí, está bien. no, porque yo decía, es que realmente no Sin demuestras, echar pedradas, ¿verdad? no, claro, aclarando, ¿verdad? No, pero es que yo decía, es que ¿cómo vas a saber si puedes o no puedes? Un año no es suficiente, pero si fue un año suficiente para el desgaste. Pero, por ejemplo, bueno, ahí fíjate, nada más algo para reflexionar. Un año no es suficiente desde tu perspectiva, Sí, pero para las empresas a veces 3 meses sí lo es. claro, totalmente de acuerdo, porque te ponen a prueba. Sí, Pero tienes yo no tres lo meses de entendía. prueba y si en 3 meses no. Sí, pero yo no lo entendía, ¿me Sí, entiendes? O sea, sí, sí, para mí sí. era así como de, no, es que eso es como poco ético y entonces, ¿qué Sí, van a decir? Entonces, que como que no eres una persona seria y así, ¿no?
¿Por qué te digo esto? Porque también en la convivencia con diferentes tipos de personas, sí había gente que decía eso. No, es que alguien que esté brinque y brinque de trabajo, pues No está como que no chido. está chido porque Ajá. entonces, ¿dónde está su expertise? ¿Dónde está, o sea, la Su seriedad, su compromiso. compromiso? Sí, No se pone la camiseta. pero no es cierto. O sea, No. realmente es una mentira. O sea, alguien que brinca a lo mejor es porque le llegan oportunidades mejores. Y qué tiene, ¿no? Qué bueno. Pero, pues, te digo, uno mal Sí, muchas informado. veces hasta, bueno, de repente que me topaba con gente que pasaba eso y decían, es que cochino dinero, como él viene y nos tenta y pues me voy, ¿no? O sea, Ajá. porque pues les llegan oportunidades y pues también son oportunidades que a veces dices, ay, pues yo creo que si a mí me llegara también, yo creo que sí me iba, ¿no? Pues es Porque que pues son muy claro, buenas oportunidades, ¿no? sí, o sea, sí es una buena oportunidad profesional. Y aparte de todo, te van a pagar mejor. Ujú. Oye, pues no dejamos de ser personas y Sí, no dejamos de tener necesidades, ¿no? claro. Entonces, también es válido, no es de, ay, Ujú. no se fue por dinero. Pues si a ti te lo ofrecieran, también lo harías, Sí, ¿no? claro. Porque es un crecimiento a nivel económico, Ujú. a nivel de conocimientos, ¿no? Sí. O a lo mejor, porque ¿a quién le van a pagar nada más por irte a parar ahí? No, Qué bueno fuera, ¿no? sí. Pero eso no existe. O si Mm. existe, que me digan dónde para ir. Estoy disponible. Hay vacantes. Sí, Pásenmela. sí, o sea, no existe eso. O sea, Ajá. no existe. Y te digo, yo lo descubrí y luego fue mi desgaste. Duré 3 años y medio, pero te estoy hablando de que ya estaba al borde de haber llorado muchas veces, Ujú. pero así, muy mal, y ya no creer en lo que hacía. O sea, los años de experiencia que había agarrado en mi trabajo Ujú. anterior y yo no sé nada. Sí, eso sí te pegó psicológicamente muy fuerte. Mucho. Yo no pensé que tanto, pero En el anterior te había pegado como en lo físico, ¿no? En lo mental, así. en la Pero esta salud, vez ujú, te pegó tanto también en la salud te pegó sí. y psicológicamente también Pues fue te más psicológicamente que en la ajá. salud, porque ahí fue donde, pues, empecé a mejorar, porque, pues, ya fui al doctor y ya me Ujú. empezaron a regular, ¿no? Pero 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 mental, psicológicamente te pegó. híjole, no. Yo pensé que no. O sea, yo Ujú. había pensado que no, Ajá. pero quien me conoce, vuelvo a lo mismo, fue así como de: "Tú ya estás muy mal". O sea, Ujú. sí, o sea, era de que platicaba y lloraba, o les hablaba a mis amigos de Ujú. llorando, ¿no? De: "Es que pasó así, 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 y entonces yo no sé, y entonces me equivoqué, y entonces yo no sirvo para esto, yo esto no es lo mío, yo creo que me tengo que retirar", y así, ¿no? Y llegó un punto donde mis papás ya me veían y era de: "Por favor, ya salte de ahí. Por favor, ya deja ese trabajo. Ya no vayas, ya no te", porque me pesaba levantarme, Sí. me pesaba ir. O sea, era de que Ya, un amigo, de hecho, dice eso, que cuando estás en un trabajo y ya te pesa ir, o incluso le empiezas a dudar como para ir al trabajo, ujú. dice ya, o sea, es mejor que ya vayas buscando, porque, pues, Sí, no. porque ya no ese amigo que te digo que me llevó a infraestructura de nuevo, Ujú, siempre me decía, ahorita no recuerdo los puntos, pero él me ujú. decía: "Siempre que estés en un trabajo, pues, te fíjate en estos puntos", ¿no? Y me los contaba así con los dedos de la frente. Si Ahí tienes está, ya esto, si ves, tienes ¿cómo no te así, acordaste de esos? pues, es donde los empecé y dije: "Pues no, Okey. tacha, tacha, tacha", Tacha, todo sí, tacha, ¿no? Empezamos a tachar, o sea, ya no te hasta te gusta salieron ir. más taches de los puntos. Sí, Este punto tiene 3 tachas, préstame tus dedos, no me alcanzan, ¿no? Sí, sí, o sea, pero no lo entendías, o Ajá, sea, era de no, pero yo debo de ser sí, sí, responsable. sí. Yo no soy de las que se bajan nomás así. A mí no me gusta salir por la puerta de atrás, decía yo. Yo siempre dije, o sea, si yo me voy de un trabajo, que sea porque yo lo decidí. Obviamente, pues no lo controlas, ¿no? A Ujú, veces sí te puede tocar que te despidan. Y yo decía, pero este no es el caso. O sea, si yo me voy a ir, me voy a ir como debe de ser. Porque ya me había tocado también ver gente que se iba, no de ahí, sino en el otro trabajo, ujú. y haz de cuenta que, pues, no te daban nada. No te dejaban, bueno, en ese también me tocó ver, que no te dejaban entregables ni nada Ajá. y no pasaba nada. Pero apenas tú faltaba un documento, eres una irresponsable, no estás comprometida con tu trabajo, es que tú te tomas todo a la ligera, nada más te ríes, nada más platicas con la gente. Y yo así de, o sea, soy un humano que también se ríe, come, convive y Ujú, demás, ¿no? claro. No, o sea, no, hasta eso veían mal. No O sea, es que tú manches. nomás platicas, es que tú sí, 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 la verdad, siempre, desde niña, he sido una persona platicona, así Comunicativa. comunicativa, no, no, eso es chismosa, pero no, no, pero sí, bueno, que le gusta socializar con Ajá. la gente, digámoslo en términos más así, ¿no? Pero pero eso, a pesar de que sí soy, porque mis papás de niña también me decían: "Ya no platiques tanto", ¿no? Porque luego te van a regañar.
pero hacía lo que tenía que hacer, ¿me Sí, entiendes? O sea, sí hubo un punto donde sí, el wiri wiri y así, pero también pero está la era de la de, a ver, responsabilidad. lo tengo que entregar para allá. Ujú, Entonces de ya me aislaba, me ponía audífonos, ponía música, porque pues la música es una de las cosas que me ayuda mucho a relajarme, y me metía en lo mío. ujú. Y me podían dar horas ahí metida hasta que no lo terminaba. Y si algo tengo es de, no me va a ganar, ¿no? O sea, Pero, pues, digo, ya el hecho de, por ejemplo, de eso que me comentabas, de que te quedabas, que te llegaste a ir a pasarte fines de semana ahí, pues, habla mucho de tu compromiso, ¿no? O sea, al final del día hay mucha gente que, pues, sí dice: "No, o sea, no me estás pagando horas extra, no me estás dando esto, por más comprometido que esté, pues, tú tampoco estás comprometido con mi bienestar", ¿no? Y tú, sin embargo, pues, lo hacías, o sea, y por tu aún así, compromiso. Entonces, ujú, era como, pues sí, creo que sí, esos comentarios que te decían, pues sí, bastante fuera de lugar. Y creo que a veces, pues, también son como, digo, hay gente, ¿no? Que, pues, a veces lo hacen con el afán de manipularnos, ¿no? O sea, porque es la forma en que te llegan para que hagas lo que quieren pero ellos, tampoco ¿no? lo sabía, Sí, sí, ¿no? O no, sea, sí, sí tampoco lo pasa. ves, pero Como dices tú, o sea, muchas veces uno aprende hasta que te pasa y órale, ah, canijo, ¿no? sí. No, nunca viste llegar el gol. No, nunca, nunca. Ujú. Y lo peor es que, pues tú dices eso, ¿no? No, pues eres una persona comprometida y así. Pero Pero tú acá era tampoco de lo no, veías. Ajá. no, porque era, pues es que te quedaste porque no puedes con tu trabajo o porque no lo estás haciendo en las horas que lo debes de hacer. O sea, ¿qué estás haciendo? Y entonces era de, no inventes, o sea, no he dormido, no he hecho esto, no he comido, no esto, no lo otro, y me dices que no tengo compromiso, o sea, ¿en qué cabeza, Sí. no? Y luego nos llegó pandemia, Mm, llega pandemia, ¿no? Todos a sus casas. ujú. No, fue un desorden en el sentido de que pues no estábamos acostumbrados como sociedad, ni como país, ni como nada, a trabajar desde casa, ¿no? Entonces, pues era una inseguridad de, es que no están trabajando, es que no, muchos se salen y lo ven como un pasatiempo y se van al súper y se van. Y yo no que sabía quién lo hacía, ¿no? Pero yo, de verdad que ahí en ese entonces trabajaba en mi recámara, me acuerdo, y Mm. monté una mesita y ahí todo. Te adecuaste. Ajá, y ahí me la pasaba. Y luego me decían: "Vente a comer", no porque estoy en junta, o no porque estoy trabajando. Entonces, si en mi receso para ir al baño, aprovechaba, bajaba por algo y subía ahí mi desayuno, y a veces subía ahí mi comida. ¿Por qué? Porque tenía mucho esta persona, o esta jefa, de hablarte así como al azar, para ver si estabas en tu puesto de trabajo. Entonces después decía: "No, es que si ustedes no vienen a la oficina, ustedes no trabajan. Entonces, tenemos que venir, oye, pero estamos en riesgo porque pues todos y era un lugar chiquito, no era un lugar amplio, ¿no? Entonces, si muchos convivíamos dos en una oficina chiquitita, Ujú. pues con cubrebocas y con el gel y todo. Y Los hizo fuimos, ir. nos hizo ir. Híjole. Todavía en pandemia, me tocó que falleciera mi abuelita paterna. Mm. Y y haz de cuenta que fue algo muy inesperado. Y yo pedí permiso, para poder estar con mi papá, ¿no? Porque, Sí, pues, acompañarlo. ajá, y no lo quería dejar solo, digo, estaban mis hermanos y así, mi mamá, pero pues yo quería también estar con él, y hablé, pedí permiso. Después me enteré que, preguntaron que si realmente yo había platicado si mi abuelita estaba enferma, y yo así como de: "¿Y cómo voy a platicar si no estaba enferma?". O sea, nada más fue inesperado. O sea, Aparte era fue el como que yo lo sentí como que dudaron, ¿no? O sea, sí, como que fue de en que duda de: ay, sí es cierto que falleció su "Oye, ¿te abuelita. platicó que tu abuelita Ujú. estaba enferma?". "No, a mí no me platicó". O sea, de no inventes. Hasta eso no me hicieron llevar como el acta de defunción ni nada por el estilo, pero sí fue como poner en duda la palabra. Y ese es otro de los puntos donde yo dije: "Híjole, no, ¿qué hago aquí?". O sea, tú no perteneces aquí. Cuando la gente pone en duda lo que dices, Y sin razón, y ¿no? sin Más razón, que o sea, nada es no cuando no hay razones para sí. ponerlo en duda, es como, ¿qué está pasando, no? Ajá, y luego te digo, ya como anécdota después, Ujú. aprendes, ya tiempo después aprendes o platicas con los amigos y dices: "No inventes, es que te echaban la culpa cuando no estabas". Entonces yo decía: "Ah, entonces no era tan paranoica", ¿no? O sea, no era yo Ujú, la que tenía esa visión de: "Es que todos están en mi contra, ¿no? Y soy la víctima". La verdad es que no, nunca me sentí ujú, como víctima, pero sí lo fui, o sea, sí lo ujú. fui, porque cuando decidí renunciar, también fue un gorro ahí. O sea, Pero ahí, ¿qué sí. fue la gota que derramó el vaso? ¿Qué fue lo que dijiste? Sí, ya, bye. ¿Pasó algo? Sí, haz de cuenta que teníamos un proyecto Ujú, en el cual empezamos a trabajar con la nube. okey. Y, ese proyecto estaba a mi cargo, obviamente, yo me encargaba de la nube, era con AWS, y,
y resulta que algo no salió bien en los cálculos no de costos, sino, bueno, sí tenía que ver con costos, pero era así como de, ¿qué pasó con esto? Pues ni modo que yo me quedara con el dinero, ¿no? Porque Ujú. yo realmente dinero no manejaba. Aunque sí tenía que ver precios y demás, yo no manejaba dinero. Sí, Hubo o sea, por tú nada más ahí, les decías, va a salir en tanto o necesitamos tanto y ellos se encargaban ajá, del pago de los y me lo servicios. autorizaban. Ajá. Pero algo pasó mal en el cálculo donde la culpa fue mía, haz de cuenta, fue de, es que tú no lo viste, es que tú no sé qué. Sí, Pero como yo siempre te dije, sí, 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 no, fue culpa de Gaby. ajá, pero yo te dije, pero yo te presenté, pero yo te expliqué. Ujú, Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces fue de, y yo me acuerdo que esa vez yo me enojé y entonces yo respondí. O sea, siempre me callaba, ¿no? Y decía, sí, está bien, sí, lo resuelvo, sí, sí, aunque sí, no sí. tuviera razón lo que te Razón, decía, pues tú no, nada pero más. era como sumisa, ¿no? Y yo Ajá. sumisa era de sí, sí, porque yo no le debo responder a mis jefes. Y esa vez me acuerdo que fue tanto el de es que tú, que fue, pues entonces si no te gusta, aquí está tu y ya no lo quiero. Ah, entonces hasta irresponsable. Y entonces se armó ahí, ¿no? El San Quintín. Y fue, no dime si diretes, porque pues no, nunca fui grosera, pero fue de no dejarme, o sea, no, de sí dar una respuesta. Entonces, te estás echando para atrás. No, pero pues es lo que tú quieres. O sea, tú quieres que ya no esté. Si no te sirvo, entonces ¿para qué me tienes Ujú, aquí? Quítame. No, es que como la señorita, no tiene, ¿cómo me decía? La señorita no tiene como el deber de la responsabilidad y no le interesa, pues entonces ahora se va a hacer cargo otra persona. Así. O sea, y evidenciar enfrente de todo el equipo, ¿no? ujú. De administrativo. Y era así como de, y fue tan duro el enfrentar, o sea, el enfrentarme a esa persona y que me dijera cosas que no eran ciertas y yo decir: "No es cierto", pero, pues, es que es la jefa, ¿no? Y nadie la va a contradecir. Y entonces, ese día lloré y no paraba de no podía controlar el llanto, o sea, no, pues, me salí, me acuerdo que uno de los compañeros fue a platicar conmigo, a tranquilizarme, y Ujú. lejos de tranquilizarme me alteraba más. Y él decía: "Es que, ¿sabes qué? Mejor vete, Dame mi espacio. porque tú vienes a decirme, pero tú le vas a dar la razón a ella porque ella es Ujú, tu jefa. ¿A quién le vas a dar la razón? ¿Yo que soy tu compañera o ella que es tu jefa? Pues obviamente que a ella. Le dije, tú no vienes a ver mi bienestar, tú vienes a que me controle y que no vaya a hacer algo malo. No voy a hacer nada, le dije, ni me voy a desquitar con los servidores, ni voy a hacer algo que no debo porque ante todo tengo una ética profesional, le claro. dije, y entonces yo no soy así. Entonces fue donde yo dije, no me acuerdo si llegué a mi casa llorando con mis papás, porque no podía, o sea, de veras Fue tanto. fue muy fuerte para mí el que me dijeran que no era una persona responsable, que no era cuando yo trataba de cuidarlo, ¿no? Ujú, Y siempre he sido una persona que lamentablemente sí he tenido muchos malentendidos porque a lo mejor no me expreso de la mejor manera o por lo que tú quieras, pero siempre trato de: "Oye, te voy a decir algo, pero déjame te explico primero por qué no". ujú, Aunque lo expliques, era de la gente agarra lo que quería. ¿Me entiendes? Entonces era ¿de qué servía que yo diera una explicación cuando ujú, si tú lo ibas a agarrar como tú quisieras? Y eso me pasaba mucho. Entonces yo decía, sí, el problema es mío, porque yo no sé comunicar. Pero mm, entonces si yo no sé comunicar, ¿por qué la gente me habla? ¿Por qué la gente me busca? Decía yo. O claro. sea, entonces no soy yo. Pero aunque yo sabía eso, no, es que yo no sé. No, y entonces de cuenta, como Sí yo me flagelaba, estabas ¿no? dudando, o sea, y te lo empezaste a Dudé creer. mucho, me lo empecé a Ajá. creer. Y empecé a decir: "No, es que yo no sirvo. Yo no sirvo para esto, no, ya no quiero saber de tecnología". Llegaba un punto donde llegaba un correo y me alteraba, o sea, brincaba, ¿no? Ujú, No dormía porque me llegaban correos y correos y correos. Y era: "Es que no estás monitoreando, es que no esto, es que oye, pero es mi hora de dormir, pero es que tú debiste de haber puesto una alarma para que te dijera que el servidor se cayó". Sí, así. "Es que tú debiste de estar presente cuando hubo la emergencia". Oye, pero no, pero es que no puedes estar desde tu casa, tienes que venir. Pero yo no tengo llaves, o sea, ni siquiera tenía llaves, ¿me entiendes? Entonces tenía que despertar a alguien más para que me dieran el ajá. acceso, hablar con el policía del edificio, y luego el policía se enojaba porque porque lo despertábamos, ¿no? Ujú, Entonces era muy difícil, o sea, era muy difícil, y es donde yo dije: "Ya". ya Yo fue. ya desde esa discusión dije: "Yo ya no pertenezco aquí, yo ya no, ¿qué estoy haciendo aquí?". Digo, ya se iba a acabar la administración, Ujú, pero bien podía buscar el quedarme en la siguiente administración, pero yo ya no quería. Yo dije: yo ya no quiero gobierno, yo ya no quiero sistemas, yo ya no quiero nada. sí, No eso ya estabas importa de lo hasta que el queque trabajé, de lo del área, ¿no? ya hasta aquí, ya. Yo decía: "No, es que no es lo mío, es que no sirvo". Ujú, Ella me dijo que no sirvo, pues no sirvo. Pero espérate, eso era lo feo,
pero luego tenía esa habilidad de, no, es que tú eres un monstruo. Entonces te endulzaban las palabras, de decir, no, es que tú eres, cuando te enfocas, eres un monstruo, pero nada más te desenfocas y es que no, o sea, ¿cómo se dice? Ni pisas ni atas ni algo así. Eso me decía. Ni fu ni fa. Exacto. Sí, 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 ni fu ni fa. O sea, entonces era como de, sí, te levantaba para luego en seco, vamos hasta Ujú. abajo. Sí, lo que te ¿Ya? digo, sí era pues su táctica de manipulación, ¿no? Pues sí, pero yo no lo entendía. No, no sé, sí, sí es difícil. Hay un síndrome que una vez un amigo me dijo, ese es el síndrome como algo como del impostor, pero no era Ajá. del impostor, es otro tipo de síndrome, donde dice la gente usa eso para manipular y yo, no, es que no, claro que sí, me decían, es que sí es eso, te Ujú. utilizan así y para que tú tengas la culpa. Y yo, y lo Te sientas con lograron, la culpa, y ajá. lo lograron, o sea, sí, sí, sí llegó a ese punto. Y luego aparte que te encuentras con gente que no es leal, o Ujú. sea, Es lo más difícil porque es bien ¿en quién difícil. confías? O sea, ahí sí no encuentras ni apoyo o un soporte, ¿no? Y otra vez, mucha de la gente de la que yo confiaba ya se había ido. Ujú. Entonces era otra vez como de, ay, Sí, otra vez estaba sola. ajá, otra vez estaba sola. Sí me encontré buenas amistades en donde por las circunstancias, pues sí se daban cuenta y como que algo vieron, supongo, donde, oye, no, pues sí, pues es que sí sabes, ¿no? Sí sabes, sí le echas ganas, sí lo solucionaste, lograste lo que nadie logró en este departamento, pero para los ojos de quien dirigía, No era claro así. que no, o sea, no, eso no era suficiente, eso no era lo Sí, que nunca nada esperaba, era ¿no? suficiente para No, ella. nunca era suficiente. Entonces, ya fue muy desgastante. Antes de que se acabe la administración, decido irme y fue otro problema para irme, ¿no? De, no, es que te vamos a levantar un acta por irresponsabilidad, porque tú no quieres entregar, porque tú esto, porque tú lo otro. Y entonces llegó, porque para esto se supone que tú avisas y tienes 2 semanas. En esas 2 semanas tú ya no debes operar. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Tú ya diste las instrucciones a tu equipo para que sigan operando y tú nomás te dedicas a documentar lo que tengas que documentar para decir, ten, aquí está todo lo Sí. que yo tenía en mi cargo, vámonos, ¿no? Respaldas equipo, etcétera. No, era de sí tienes que documentar, sí tienes que entregar, pero necesito este sistema para allá. Y yo era la que lo sabía hacer, pero no quiero que nadie más lo haga. Quiero que lo hagas tú, porque era algo súper delicado. Era un tema delicado que no podía hacerlo Cualquier cualquiera. persona haga. No, y estoy de acuerdo, sí había temas así, pero entonces yo decía, oye, pero yo ya me voy. O sea, lo tiene que agarrar alguien más, yo ya no puedo ser. No, necesito que tú me lo transfieras a una máquina. Pues ahí me tienes, ¿no? Y yo lo hice, y luego la documentación, como te digo que hay gente desleal, era de no, esa gente fue a decirle que yo no tenía documentado nada, que yo no sé qué, que a mí me valía, y pues otra vez, volvemos a lo mismo, Chismes. creía todo, Ujú. entonces de, no, es que no tienes nada, yo le decía, y esa vez yo me acuerdo que no sé de dónde agarré el valor y le dije, ¿y cómo quieres que te entregue si no me dejas entregarte? No me has soltado para la parte técnica. Yo ya no debería de estar operando. Sin embargo, sigo haciendo cosas que tú me pides que nada más haga yo. Y ¿Cómo es que es cuento de quieres? nunca acabar, porque esas cosas que estás haciendo, pues se tienen que documentar, ¿no? Claro, Es ajá. como, pues ya no voy a estar otras 2 semanas. No, O entonces yo me sea, decía, no, pues es que, no, eso querían. Aplázalo una semana más. No, es que yo ya di mi palabra en mi otro trabajo que ¿qué vas a que entrar? voy a entrar, que voy a entregar. Ya no lo puedo aplazar más. No, pues es que entonces te voy a tener que levantar un acta. Y yo me acuerdo que te digo, no sé de dónde me salió que, pues levántamela. Porque yo decía, un acta, ¿cómo van a levantar un acta? No, o sea, no. Y esa vez me acuerdo que dije, no me importa, o sea, pues levántamela. Si me tienes que levantar un acta, si tú crees que es necesario, Hazlo. levántala. Entonces te vale. No, no me vale. Pero tú no me dejas otra alternativa. Si la manera en que tú me sueltes y me dejes entregarte es levantándome, levántala. No, es que entonces salió súper enojada de la oficina, que a mí me valía, que súper alterada. No te quiero ver. No me veas, ¿no? Sí, 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 o sea, No